¿Qué tal, amigos? Quiero compartir con ustedes 3 películas de terror para conocer y por sobre todo para pasarla bien. 3 películas de terror que son muy peculiares porque 2 de ellas son películas para televisión. ¿Qué quiere decir esto? Que son películas que nunca se estrenaron en los cines. Quiero empezar con la primera, que es justamente la más nueva, llamada Antrum, que en realidad es una película de 2 épocas. El tema con Antrum es que es una película documental mezclada con ficción, porque se cuenta en esta cinta llamada Antrum, The Deadliest Movie Ever Made, la historia de una película que por muchos años fue objeto de controversia por considerarse una película maldita. En la primera parte nosotros vemos un documental que explica los orígenes y las tremendas secuelas que dejó el paso de Antrum por los cines, desde un incendio en una sala de cine hasta también el tema de la muerte de varios exhibidores y distribuidores en los cines, en los festivales de cine, mejor dicho, para luego, después de todo este preámbulo, ver realmente la película Antrum bajo nuestra responsabilidad, ya sabiendo que es una película maldita. Entonces es eso, primero el documental y luego la película, que sinceramente está muy buena, con imágenes potentes, con un soundtrack también muy pero muy demoníaco. Y eso es lo que me gusta de Antrum, que es una película que nos pone toda la simbología diabólica, todas las invocaciones, en fin, todo el tema de los elementos satánicos en pantalla sin ningún tipo de tapujos. En sí, la película cuenta que 2 hermanos van al bosque para recuperar el alma, o mejor dicho, salvar el alma de una perrita que era de este niño. Son 2 hermanos, una que tiene aproximadamente 18 o 19 años y un niño que tan solo tiene 8 años. Entonces ellos se meten al bosque, tratan de cumplir con los rituales para poder salvar así el alma de su perrita. Entonces la aventura se da en que ellos, a medida que van pasando las horas, el bosque se vuelve más amenazante y no se sabe realmente a ciencia cierta si es producto de la imaginación de ellos o si realmente el bosque está embrujado. Y luego hay otra parte de la película que, bueno, ya pone en peligro a estos 2 hermanos con amenazas probablemente mucho más reales. Es una gran película, me gusta mucho y tiene también ese toque de maldad bastante interesante que tenían las películas de esa época de los 70, y por sobre todo un tema con la violencia gráfica que no es tanto, sino que se da más con la atmósfera y con todo lo que uno podría sentir alrededor de estar solo en el bosque. Y también, claro, tiene algunos momentos de iconografía satánica que son bastante interesantes y que no se ven a menudo. Así que Antrum entonces es la primera película recomendada para este segmento de Cinema Dreamers de 3 películas de terror. La siguiente es una película ya para televisión, como les decía antes, que se llama Don't Go to Sleep, o No te vayas a dormir, una película del año 1982 dirigida por Richard Lang. Esta también es una cinta de la cual no digo que no se hable para nada, pero no es muy mencionada y realmente es una gran película. Cuenta una historia familiar, casi en la tradición de Poltergeist, diría. La composición de la familia es del papá, la mamá y 2 hijos pequeños entre 8 a 10 años. Bueno, empiezan a vivir una situación un poco difícil, con crisis de los niños, que según dicen oyen la voz de su hermana muerta hace unos pocos meses. Entonces a partir de ahí se da un montón de confusiones, si realmente ellos están jugando, los padres que no lo creen demasiado, que piensan que simplemente son cosas de la edad, que solo son cosas de no superar la muerte. Pero a medida que pasa la película, el tema de la amenaza parece cada vez más real y hay incluso imágenes que son bastante interesantes en la película, y también momentos en donde uno de los personajes ya empieza a abrazar la locura.
tiene ese manejo de atmósfera también como hacía Antrum, que le estaba diciendo recién. Es una película que no se decanta por la violencia, y realmente podría haber violencia en esta película, pero no la usan, sino que transmite mucho el miedo, que es algo básico para una película de terror, pero sin embargo mucha gente o muchos directores en realidad confunden el miedo con el susto. Y el miedo es algo más gradual, más psicológico, y a medida que pasa la película puede durar más también el miedo dentro de lo que es en sí el ritmo de la película. En cambio, un susto puede aparecer y durar fácilmente 10 segundos o 5 segundos para luego seguir con la historia. En cambio, si uno trata de transmitir miedo, la cosa casi en cada escena va a ser mucho más constante, y de seguro al espectador le va a producir mucho más efecto que un simple susto en un lugar oscuro o algo así. Entonces, como les decía, esta película es del año 1982 para televisión y tiene un final espectacular también. Lo bueno es que las actuaciones de los niños son increíbles, porque a pesar de que se da la película con actuaciones de gente grande, los niños son los que mayormente llevan las riendas de la película y lo hacen de forma magistral, realmente impecable. Don't Go to Sleep es un clásico que se debería de revisar para entender un poco cómo es el cine de terror que más golpea, como les decía, el que trata de meter miedo, que trata de meter una cierta confusión, desconcierto, y no aquel que solamente busca un susto para el rato y se acabó. La última se llama Trilogy of Terror. Esta película es un poco más conocida que Don't Go to Sleep por sobre todo la tercera historia que cuenta esta cinta. ¿Por qué digo tercera historia? Porque se compone de 3 historias cortas, todas protagonizadas por la actriz Karen Black, una actriz que en los 70 fue utilizada, o que trabajó, mejor dicho, con muy buenos directores como Bob Rafelson y también Robert Altman en la película Nashville. Sin embargo, acá ella toma un rumbo dentro de lo que es las películas de terror. Ella misma actúa en las 3 historias, una que tiene que ver con una profesora universitaria y un enredo amoroso, la segunda que tiene que ver con la historia de 2 hermanas, y la tercera que, como les decía, es la historia más famosa, que tiene que ver con una mujer que recibe un muñeco, o no me acuerdo si lo compra en una feria, y al final ese muñeco cobra vida, un muñeco llamado Sunny, que es escalofriante desde todo punto de vista. Y lo más increíble de Trilogy of Terror, lastimosamente me voy a tener que ir por la tercera historia nada más. Las otras 2 son interesantes, son cumplidoras, pero obviamente la tercera es la que le da la fama a la película, e inevitablemente voy a ir ahí. Y es que en esa última historia Karen Black actúa prácticamente sola con el muñeco, o sea, no hay un personaje secundario que esté dentro de la casa con ella o tenga otras interacciones afuera de la casa, sino que todo se da dentro de su domicilio. Es impresionante, ella con un muñeco, ni siquiera con otro personaje humano. Eso es fascinante. Y la verdad que Trilogy of Terror, creo que muchos ya se habrán cruzado alguna vez con el muñeco de la película en alguna imagen o con el póster. Y Trilogy of Terror sí es una película que tiene un culto, que se llegó a emitir bastante en la televisión y luego sacaron a VHS, y también se hizo como una especie de remake en los 80. Esta película es del año 1975 y se mantiene hasta hoy día, me parece súper vigente y con un ritmo interesante también en las historias. No te vas a aburrir en ningún momento, y por sobre todo Karen Black es la que cumple al 100% el difícil rol de meter 3 personajes en una misma película. Así que les dejo entonces como tarea revisar estas 3 películas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.